Para esto le damos la bienvenida a nuestra pastora María Elisa. Bienvenida, pastora. Buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Gracias damos al Señor por su infinito amor y misericordia. Gracias a Dios por este día de ayuno. Y un día de ayuno, un tiempo de ayuno, no es solamente abstenernos de alimentos, sino es ofrecer a Dios esa abstención de alimentos, nuestro tiempo de abstenernos de pronto de aquello que más nos gusta. Y recordemos que no solamente son alimentos, sino también eh, actitudes, palabras, pensamientos, hábitos que tenemos, podemos llevarlos a la cruz y decirle, Señor, te ofrezco esto como ayuno que sea agradable a ti. Y hoy, para hablar acerca de ese ayuno con propósito, vamos a estudiar una oración del apóstol Pablo. Y allí vamos a encontrar algunos propósitos de los cuales podemos tomar en cada día, días diferentes o como querramos, propósitos por los cuales ofrecer nuestro ayuno. Entonces, vamos para este tema, vamos a orar, a leer, porque recordemos que el ayuno sin oración es solamente aguantar hambre, porque ayunamos en la abstención de alimentos. Cuando oramos, hablamos con Dios, le expresamos lo que tenemos en el corazón. Y en el ayuno tenemos tiempos de leer la palabra y estudiarla como vamos a hacer ahora. Esa es la forma de nutrirnos y crecer para que el ayuno tenga propósito. Si ayunamos sin leer la palabra y sin orar, estamos aguantando hambre. Entonces siempre guardemos eso en el corazón. Y adicionalmente que nuestro ayuno debe tener un propósito, algo específico que buscamos. Y debemos buscar en lo posible siempre acción de gracias. Uno no tiene que ayunar para decirle, Señor, dame tal cosa, porque no hacemos sacrificios para que Él nos dé cualquier cosa, no es como, no lo estamos como extorsionando, le damos esto para que nos dé esto, no, Él es soberano, es su perfecta voluntad darnos, además dice que el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, que nos da conforme a lo que necesitamos. A veces nosotros pedimos más de lo que necesitamos o menos, porque a veces decimos nosotros, Señor, dame una casita, Señor, dame un carrito. Y el Señor sabe que quiere darte una casa, un carro, con el cual puedas hacer cosas importantes aún para Él. Porque tú puedes llevar a un misionero que va a tener un carro y así no sepas conducir, prestas tu carro para que tu conductor o esa persona vaya a predicar el evangelio a otro lugar. Esa es una forma de servir, es una forma de crecer, es una forma de ser participantes del reino de Dios. Entonces vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los filipenses esa oración que encontramos en el capítulo 1, los versos, vamos a leer el pasaje completo del verso 3 al 11. Pero la oración específica que vamos a analizar está en los versos 9 al 11. Algo muy pequeño, pero vamos a mirar el contexto para que miremos la situación, porque esa no es una carta fácil. La carta a los filipenses es una epístola, una carta, de esas cartas personales del apóstol Pablo, una carta que escribió estando en prisión. Y en la prisión no está reventado de la risa, no está alegre y gozoso, así como, uy, qué rico que estoy acá, no. Sino allí, en medio de sus prisiones, en medio de que él era atacado y asediado por las autoridades, allí expresa ese gran amor por el pueblo. Porque una forma como nosotros expresamos amor es cuando oramos. Cuando oramos por una persona estamos dando bendición. Y cuando estamos orando, el tiempo que separamos es vida. Y si lo separamos para orar por otras personas, estamos dando vida, estamos dando de nuestra vida para esa persona.
Entonces, ¿con qué actitud estamos orando para esa persona? ¿Qué estamos buscando para esa persona? Que Dios conceda para esa persona. Entonces, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia, a la gente en Filipo, los versos 3 al 11. Dice, aquí está hablando Pablo, está expresando lo que siente. Aquí no está orando, sino está diciéndoles, como yo les estoy diciendo a ustedes, buenos días, muchas gracias. Les dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, o sea, estando seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tengo el gozo, la confianza, y cada vez que me acuerdo de ustedes, oro. Cada vez que pienso en ustedes, oro por ustedes, que el Señor los guarde, porque estoy seguro que el Dios que los llamó, ese que permitió que su vida esté sentada en Cristo, Él los guardará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día de su venida. Estoy seguro, dice. Entonces dice, como me es justo sentir esto por vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón. Imagínense lo que estaba sintiendo Pablo allí en la cárcel. Muchos seguramente querían que estuviera preso, pero él le está diciendo ahí. Pero dice, me es justo sentir esto por vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones, y en defensa y confirmación del Evangelio por vosotros. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Cuál gracia? Del regalo de Dios, del regalo de la salvación. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y aquí va la oración, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En ciencia, que abundes más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es una carta profunda, una oración profunda que Pablo hace por nosotros, por los creyentes, por los que han tenido a Jesús en su corazón. Y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a hacer análisis de esa oración, no de todo el pasaje, porque como les dije, la primera parte del verso 3 al verso 8 es como la introducción, como mostrándoles el corazón, como lo que yo estaba haciendo con ustedes, mostrándoles como la introducción de la palabra. Cuando hablamos a una persona, yo estoy aquí por tal o cual razón. Pero Pablo aquí centra esta oración entre la estructura, en tres peticiones muy importantes y principales para él. Y están en cada uno de los versos, en el verso 9, en el verso 10 y en el verso 11. Y dice el verso 9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Pablo está pidiendo aquí para los creyentes, para ti, para mí, no un amor emocional, como los que enamorados que dicen que tienen mariposas en el estómago,
que cuando se acuerdan de sus amigos, de sus vecinos, su esposo o de los novios, más que todo es el tema cuando están en los enamoramientos, dicen que sienten mariposas en el estómago, que les palpita el corazón. Eso se habla, es más de esas como amistades, como esos enamoramientos. Pero él no pide ese amor superficial ni ese amor emocional, sino pide que el amor abunde, sea un amor inteligente y un amor discernidor, que pensemos, que razonemos qué tipo de amor es el que estamos dando. Y si tenemos a Cristo en el corazón, nuestro amor, porque nosotros somos reflejo de Cristo, entonces el amor nuestro hacia las personas debe ser un amor como el que Cristo muestra por nosotros. Un amor sin condición. El Señor no me pide nada. Yo no hice nada para que me amara. Yo no sé usted. Pero nada de lo que nosotros hagamos es suficiente para el inmenso amor que Dios tiene por nosotros. Él entregó a su único hijo que hemos entregado nosotros. Muchas veces aún tenemos malos comportamientos, malas actitudes en nuestro diario hacer. Pero es la misericordia de Dios la que nos sostiene, su gran amor, ese amor ágape, ese amor sin condición, ese amor abundante, ese amor discernidor e inteligente, un amor que piense en lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Entonces, eso es la oración que Pablo está pidiendo por nosotros, que nuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Dios, el conocimiento de quién es Jesús, quién es Dios, que habite en nosotros para que lo podamos expresar. Entonces, ese es el tipo de oración, porque decíamos hace un momento que el ayuno sin oración no es válido, no es suficiente, no va a tener ningún efecto. De pronto, bajar de peso. Pero eso no es solamente lo que estamos buscando. Sí, seguramente buscamos también guardar nuestra talla, nuestro peso con el ayuno. Por eso hay tantos como comerciales y cosas del ayuno de Daniel, que el ayuno intermitente, que tantas cosas de estas acerca del ayuno. Pero para nosotros en este momento, por ejemplo, y debe ser nuestro diario hacer, porque nosotros ayunamos aquí, sí, muchas veces porque somos convocados a este ayuno, gloria a Dios porque respondemos, pero no debe ser la única razón. Como cristianos, como creyentes, así como Cristo ayunó, Él siendo Dios, siendo santo, Él ayunó, Él oró. Entonces, ¿cuánto más nosotros, seres falibles, seres débiles, seres expuestos a tantas situaciones, debemos ayunar para ofrecer y esforzar nuestra carne a buscar a Dios y acercarse más a Él? Esos son los propósitos, algunos de los propósitos del ayuno. Entonces, esta primera parte de ese verso 9, que nuestro amor abunde aún más y más en todo conocimiento y ciencia. Y ese conocimiento, recordemos, siempre está en la palabra de Dios. Y la ciencia viene de esa revelación del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra para que podamos desarrollarlo. Entonces, que nuestro amor esté basado no solamente en lo que se siente, sino en esa verdad de Dios, en ese poder de discernimiento. ¿Y cuál es la aplicación? Que conforme al corazón de Dios debemos cultivar el amor, un amor que no se pasa más allá de lo afectuoso. No simplemente con una mirada podemos expresar el amor, con una expresión de nuestro cuerpo, el fundamento del conocimiento de Dios, el buen trato, el abrazo. Las manos fueron dadas no para golpear, sino para abrazar, para compartir. Porque ese amor telequinésico, ese abrazo que tú le puedes dar a una persona, es el abrazo que Dios le da a esa persona a través tuyo. Por eso de pronto ustedes han oído, y yo les insto, han oído tal vez en mis oraciones que yo digo: Señor, usa mis labios como un canal de bendición para que tú le digas a la gente, a las personas, cuánto les amas. Aquí están mis manos para que tú los abraces, Señor, para que tú les des, Señor, ese apretón, Señor, de decirles que ahí estás tú con Él.
Damos gracias a Dios por su misericordia y su fidelidad, porque nosotros podemos ser esos instrumentos de Dios para su gloria, para mostrar a las personas, a los que estén a nuestro alrededor, la gracia y el poder de Dios. Entonces, que ese sea el fundamento, el crecimiento de quién es Jesús, de qué haría Jesús si se encuentra con una persona. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la oración de Pablo y la oración del Señor por nosotros. Porque si recordamos la oración de Jesús, dice que el Señor oraba al Padre. Jesús oraba al Padre para que no solamente los discípulos, sino nosotros que somos creyentes, que conocemos a Jesús a través de la predicación de los discípulos y de Pablo, que nosotros seamos uno como Él y el Padre son uno. Que no andemos en discordia, que no andemos en pelea, que no andemos en discusión, sino que siempre vivamos en amor, en afecto. Recordemos la vida de Jesús. Jesús, cada uno de los discípulos tenía sus malas salidas con él, pero él no los maltrataba. Claro que cuando se ponía enojado, desen cuenta que cuando estuvo en el templo y estaban haciendo las cosas mal, lo sacó a juete. Cuando Pedro hizo cosas feas, cuando le dijo, Señor, pero se están yendo, le dijo, ¿tú también quieres irte? Ahí están las puertas, ¿sí? Entonces, el Señor también era, el Señor no es solamente, ay, de besito y de abracito. Cuando Él tiene que reprender, dice la palabra que al que ama, el Padre que ama al Hijo, lo reprende. Y como Él es un Padre que nos ama, nos reprende. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que son por reprensión y muchas que nosotros no las buscamos. Buscamos los problemas, nos metemos en problemas y ahí sí corremos a Dios. ¿Cómo son nuestras actitudes cada día? ¿Oramos en estos tiempos de ayuno y oración para la toma de decisiones? ¿O tomamos decisiones y después, cuando ya como que le hemos embarrado y hemos metido la pata, corremos ahí sí a ayunar y orar, Señor, por favor, ayúdame? Pero Dios nos dio las instrucciones de cómo debemos hacer. Recordemos a Jesús. Jesús, antes de elegir a sus discípulos, él podía, como en una selección de personal, elegir a unos y a otros y luego desecharlos. Este no va a ponerlos a prueba y sacarlos. No, él no hizo eso. Él dejó ahí la escritura donde él ayunó y oró antes de elegir a sus discípulos. Y todos permanecieron con él. Los que él eligió permanecieron con él hasta el día que él fue a la cruz. Cuando uno lo entregó, otro lo negó, todos estaban allí. Porque ¿qué? Los buscó en ayuno y en oración. Eso debemos hacer nosotros. Debemos comprar una casa y nos vamos a mirar y a buscar la casa, y a buscar el barrio, y a buscar el estrato, y a buscar esto. Y le estamos pidiendo a Dios, Señor, guíanos. Señor, guíanos. Cuando buscamos o pasamos las hojas de vida, estamos angustiados y afanados. Pero Señor, por favor, pon gracia en estas hojas de vida. Pon tu favor sobre ellos. Mire, puede suceder algo, ¿cómo se dice? Algo sobrenatural o algo no ni tan sobrenatural para cualquiera de nosotros. Pero pueden estar las hojas de vida acumuladas sobre un escritorio o en un computador, porque ahora todas llegan allí por el internet. Pero vamos a mirarlo desde las que amontonaban en forma física sobre un escritorio. Cualquier día, mientras que usted está orando, mientras que está con su familia orando por su hoja de vida, entró una persona de servicios generales a esa oficina a limpiar y se cae esa torre de hojas de vida. Y la persona la recoge porque no quiere que venga el jefe y encuentre un reguero ahí. La recoge y por la gracia de Dios, el favor de Dios, usa a quien quiere. Y su hoja de vida queda encima donde la persona que va a venir es la primera que coge. ¿Quién hace eso? La misericordia de Dios, porque Dios usa lo que quiere, como quiere, a quien quiere y cuando quiere. Entonces, lo importante es nuestra oración. Y nosotros tenemos afán, pero Dios no. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y mientras tanto, estamos aprendiendo. Lo que Dios tarda en darnos la respuesta a la oración,
No es porque Él esté embolatado atendiendo a otros. Él está esperando que nosotros aprendamos la lección. Si tanto demoramos en encontrar un trabajo, nos está demostrando que necesitamos ese trabajo y que debemos ser agradecidos. Que como hijos de Dios que le estamos buscando, estamos cambiando la forma de ser y vamos a ser buenos trabajadores en esa empresa. Vamos a ser agradecidos. Vamos a tener la actitud que tendría Cristo porque somos representantes de Cristo. Entonces, esa es la actitud. Y luego dice que para que comprobéis, para afirmar, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles hasta el día de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que dice para que aprobéis. Cuando tú eres cristiano, cuando tú tienes la palabra de Jesús viviendo en tu vida, porque no es solamente hacer una oración la hace cualquiera. Yo digo siempre, o con mucha frecuencia digo, que muchas veces las oraciones de fe, las oraciones que decimos, oraciones de salvación, repita conmigo esta oración, la gente dice, ay, para que no me moleste más. Entonces, esa no es una oración de salvación, porque la Escritura dice que con la boca se confiesa para salvación, pero esa confesar para salvación es creer que esa oración de invitar a Jesús en el corazón, el Señor va a cambiar la vida. Y estamos dispuestos a creer con el corazón y a actuar con nuestro ser. Porque creer con el corazón, sí, yo puedo creer, pero de ahí no sale. Pero dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si pecar es pensar, decir o hacer todo lo que desagrada a Dios, agradar a Dios es pensar, decir y hacer todo lo que da gracias a Dios. Eso es la conversión. Porque pecar es pensar, decir o hacer todo lo que ofende a Dios. Pero si ya nuestra vida cambia y Cristo entra a nuestro corazón y le aceptamos como Señor y Salvador, entonces vamos a pensar, decir y hacer todo lo que agrada a Dios. O sea, lo que hacíamos ya no lo hacemos más. Por eso dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio de vida. Si su esposo, si su esposa tiene actitudes que ofenden a Dios, tenemos que orar por salvación. Claro que nos podemos equivocar. Hay cosas que yo puedo hacer que a usted no le ofenden, pero yo tengo seguridad de salvación. Pero la Escritura también te dice y me dice a mí, si tú ves que tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Porque puedes devolverlo del camino que se está desviando. No está siendo representante de Cristo, pero tú y yo tenemos la autoridad. Así como Pablo estaba orando, podemos orar. Yo tengo el pastor que nos discipuló, que fue nuestro padre espiritual, que envió a Rafael a la misión, a la obra. Él nos enseñó, orar sin actuar no es oración. Porque por eso está la palabra oración. Es orar y accionar. Orar es solo palabras. Pero la oración es orar y actuar. Nuestra vida tiene que tener un cambio cuando hacemos la oración de fe. Si no hay cambio, tenemos que volver a encontrar a Jesús, porque cualquier día puede ser el día de nuestra salvación. Es impresionante, a mí me asusta mucho, me asusta de temor, no de pánico, sino de temor. Esa palabra que dice el Señor, que busquemos, que está cuando llegan ante el gran juicio del gran trono, le dice, vengan, entren, bienvenidos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entren en el gozo de su Señor. Pero cuando llega alguno que no hizo lo bien, hizo las cosas bien, ¿qué dice? No te conozco. Y le va a decir, esa persona le va a decir, Señor, pero en tu nombre yo oraba por los enfermos y eran sanados. Oraba por los endemoniados y eran libres. Y le va a decir el Señor, no los conozco. Porque es que el Señor no sana a las personas por lo que yo soy. No, ni por mi oración.
Sí, es importante mi oración, pero el que hace la sanidad es el poder de Dios a través de Jesucristo y su palabra, porque fue Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario. Fue Dios el que entregó a su Hijo para morir en el Calvario para traernos vida. Entonces, mi oración es importante para traerlo a la presencia de Dios, para presentarlo como esas personas que metieron a ese enfermo, esos amigos que metieron al enfermo por el techo de la casa para que Jesús lo sanara. Eso es lo que hace nuestra oración, bajar al enfermo por el techo para que Jesús lo sane. Pero no lo sanamos, lo sana Jesús, lo sana el Dios Todopoderoso. Es su gran amor y su misericordia. Pero nosotros en la oración lo que hacemos es llevarlo a la puerta del altar o meterlo por el techo para que el Señor lo sane. Pero el milagro lo hace Dios. Nosotros solamente somos instrumentos de su amor. Entonces dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Entonces, como cristianos, como creyentes, podemos no solamente elegir entre el bien y el mal, sino que elegimos lo mejor. Tenemos el bien y el mal enfrente de nosotros, pero nosotros como conocedores de Dios, como discípulos del Señor, porque discípulos es el que sigue a su maestro y es semejante a su maestro. Yo oía a alguien que le mostraron cómo hacer un vestido o cómo hacer un alimento. Y cuando viene el estudiante o el discípulo a traer la muestra a su maestro, cómo le quedó la tarea, hay maestros que dicen, como que el discípulo le ganó al maestro. ¿Por qué? Porque hizo las cosas mejor. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos. No solamente de elegir entre el bien y el mal, sino de hacerlo mejor. Y esa es la oración que pide Pablo. Es en el verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Porque si elegimos lo mejor, vamos a estar libres de culpa, libres de pecado, con nuestro vestidito limpio, sin mancha, sin moticas en el vestido de la novia, sino limpios, con la lámpara encendida, cargada de aceite para el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Él sabe. Porque Jesús dice que ni Él sabe cuál es el día que Él vendrá, que eso le corresponde al Padre. El Padre es el único que sabe. Por eso oramos al Espíritu Santo, porque Él dice que nos deja el Espíritu Santo para que nos conduzca a toda verdad. Y nos da señales, dice que en los postreros días habrán guerras y rumores de guerras, habrán enfermedades, pandemias, cosas que no conocemos, que habrá guerras y peleas, y eso es lo que vivimos. Cualquier día puede ser el día de Cristo, el día que Él viene en las nubes, pero cualquier día también Él puede venir a llevarnos, porque la muerte no busca edad. Podemos estar sanos y caernos y ahí quedamos. Podemos estar enfermos y durar mucho, o el Señor tener misericordia y llevarnos, ¿sí? Entonces cualquier día es el día de Cristo. El día que termina nuestra vida de respirar con nuestros pulmones es el día de Cristo para nosotros. Y el apóstol Pablo en este mismo capítulo dice que para él el morir es Cristo y el vivir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces es mejor cuando estamos con Cristo, pero preparémonos para ese día. Porque a veces le tenemos miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte es cuando estamos luchando en medio de la enfermedad. Señor, por favor, sáname. Señor, sana a fulanito. Ese es como el temor a la muerte. Pero no tenemos que tener temor a la muerte. No es que la busquemos y la deseemos, porque eso también es pecado. Porque nuestra vida le pertenece a Dios y la vamos a tener hasta que Él quiera. Pero mientras tanto, hagamos lo que es bueno, para que aprobemos lo que es mejor. Hagamos lo que es mejor, porque lo que dice el verso 11 es impresionante, por lo cual no debemos buscar o desear la muerte. Dice, para que llevemos frutos de justicia para la gloria de Dios. Dice, para que sean llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, que cada día, que cada instante, que cada minuto, nosotros no sabemos si en el próximo minuto vamos a morir, pero en este minuto hagamos las cosas que agradan a Dios. En este minuto oremos y clamemos a Dios, intercedamos, oremos y ayunemos, prediquemos, actuemos, bendigamos aún a nuestros enemigos para que tengamos frutos
de justicia. Dice llenos de, no dice que tengan algunos frutos, o sea, que sean llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces esos frutos de justicia son el resultado de una vida transformada por Cristo. La vida que Jesús transforma. Cuando vive en nuestro corazón, cuando el Señor va inundando nuestro corazón, se van saliendo las cosas malas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una casa que ha estado desordenada, que tal vez no hemos tenido tiempo de hacer mucho aseo? Llegamos y ponemos perfumes y olores y tenemos una visita y compramos un desodorante, algo que nos dé un buen olor a la casa. ¿Y qué hacemos muchas veces? Eso huele a mugre revuelta, ¿cierto? Pero si nosotros barremos, trapeamos, limpiamos y luego ponemos el olor, la casa queda fragante. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Eso es lo que pasa con nuestra vida. Cuando nosotros limpiamos, lavamos, estamos sucios, los sucios que estaban como estaba la casa. No es suficiente ponernos el desodorante o el aromatizante para que olamos a rico. Quedamos oliendo a mugre revuelta. Pero cuando barremos, trapeamos, limpiamos y lavamos el trapero, porque si dejamos el trapero allá en una esquina, pues sigue oliendo a mugre revuelta. Hay que sacar. Por eso hay que sacar de nuestras vidas todo lo que afecta, todo lo que daña, para que podamos dar un fruto de justicia, llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces esa vida transformada ya no es un esfuerzo humano. Ya no amo a las personas porque tengo que hacerlo. Tengo que orar por esa persona porque Dios me ordena. No, ya lo hago porque está en nosotros. Ya no son obras humanas, sino es el fruto de lo que Dios habita en mí. Ya lo hago innato, es mi forma de ser. Obra Dios en nosotros y a través de nosotros para ganar a otros. Recuerde bien. Obra Dios en nosotros, primero en mí, primero en ti. Y en nosotros obra para que a través de nosotros, a través de ese conocimiento y ciencia que ya habita en nosotros, podamos ganar a otros y abundar, ser llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros, quien nos redimió, quien por sus llagas hemos sido curados. Yo les he dicho, yo puedo testificar de ese Jesús sanador. ¿Por qué? Porque yo disfruto la bendición de la sanidad, la bendición de la llenura de su paz sobre mi corazón, la bendición de ni siquiera con los medicamentos, como les he dicho, medicamentos que me dijeron es para toda la vida, y no tomarlos y sentir que mi corazón no se me acelera, ni que se debilita. Es solamente la gloria de Dios. Por eso puedo decirte, Jesús sana. Por eso puedo orar por tu salud. Y así como dice la Escritura, por lo cual estoy seguro de que ese Cristo que los llamó hará la perfecta obra hasta el día que Él viene. Él que los llamó, ese Jesús que nos llamó, Él es el que va a obrar en nosotros. Y que obra en nosotros y a través de nosotros para otros. Perdón. Entonces, ¿cómo es la aplicación? Que conforme a ese corazón que Dios nos ha dado, permitir que otros también tengan a Cristo, permitir que Cristo se produzca en nosotros, ese carácter, que ya no, es que como a veces se nos sale el mal genio y decimos malas palabras y tenemos actitudes malas y de pronto hasta con nuestras palabras ofendemos o golpeamos a alguien y decir, es que yo soy así, Dios me conoce, y tener que volvernos a arrepentirnos y a pedir perdón. Es bueno, es importante, es básico pedir perdón, pero es mucho mejor no ofender a nadie, no tener que pedir perdón. Recuerden siempre, es muy útil, es importante, es necesario pedir perdón cuando ofendemos, pero es mucho mejor tener carácter de Cristo, que Cristo crezca en nosotros para no ofender a nadie y tener que pedir perdón. Entonces, es bueno perdonar, pero es mejor no ofender. Que ese sea el crecimiento
de nuestro carácter, para que Cristo crezca en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar para que el amor de Dios sea profundo en nuestra vida y sea basado en la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra, ¿cierto? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, oremos para que el propósito de nuestro ayuno sea para que nuestro amor, para que mi amor sea profundo y basado en la verdad. Por eso les motivamos cada vez a que oremos conforme a la palabra. Por eso hemos tomado la costumbre y yo veo que ustedes han tomado, y aún los niños ya aprenden y van a hacer una oración y dicen, vamos a leer tal versículo. Lo importante es buscar el versículo que nos habla de la promesa para esa oración. Pero acordemos que cada versículo, cada promesa tiene una demanda. Entonces busquemos el versículo. Dice, orar para que nuestro amor o ayunar para que nuestro amor sea profundo y basado en la verdad. Para que ese amor sea creciente, sea suficiente, que sea con discernimiento y con sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Otro objetivo por el cual podemos orar y ayunar es pedir discernimiento para tomar las decisiones correctas. Las decisiones conforme al corazón de Dios. Todos los días y a todo instante estamos abocados a tomar decisiones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Oro o no oro? ¿Como o no como? ¿Duermo o no duermo? Esas son decisiones diarias, a cada instante. Tocan la puerta, ¿abro o no abro? Suena el celular, ¿contesto o no contesto? Son decisiones que tengamos ese discernimiento para tomar las decisiones correctas. Que no tengamos que devolvernos, Señor, por favor, mire, metí la pata. Sino que cada decisión que tomemos, ¿está en la casa que tú quieres que yo tome en arriendo? Esto es lo que yo debo hacer, este es el colegio donde debo llevar a mi hijo. Claro, no es que dejamos el hijo en el colegio y nos olvidamos, porque todos nuestros hijos y nosotros mismos estamos expuestos a peligros y a influencias dañinas todos los días. Por eso es que la oración no es solamente de cada 8 días, ni el ayuno. La oración debe ser, dice la Escritura, que ¿cuándo debemos orar? En todo tiempo. ¿Cuándo debemos ser agradecidos? En todo tiempo. Es un continuo presente. No es que oración no es solamente cuando usted se arrodilla. A veces dicen las personas, está orando, le dice uno, ¿cuánto está orando? No, es que me están doliendo las rodillas y no me puedo arrodillar. ¿Qué significa eso? Que solamente cuando se arrodilla es que ora. Eso lo deja a uno, le da la licencia de pecar, de verdad que sí. O le pregunta, y ya oró, no, es que no tengo voz. Y entonces su mente, ¿dónde está? O no he ido a la iglesia, solamente en la iglesia se ora o se ayuna. No, dice el salmista que aún en su cama clamaba a Dios. Entonces no hay disculpa para tener una vida de oración. Una vida de oración es que lo que usted está haciendo, que la conversación que usted está teniendo con la persona donde está comprando las papas o la carne, su actitud es una actitud de oración, porque orar es hablar con Dios. Con su actitud y la comunicación no verbal que tiene con esa persona, sé que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí están. ¿Cómo salió usted a hacer el mercado? ¿En el nombre de Jesús? O se fue, tengo que correr porque me toca hacer el almuerzo. No le toca hacer nada. Usted tiene una familia, tiene una bendición de tener provisión. Tiene una bendición de poder hacer alimentos para su familia. Recordemos que la mujer virtuosa o el hombre también, si el hombre está haciendo los oficios de la casa, es una persona virtuosa que Dios le da la oportunidad de bendecir a su familia con los alimentos. Entonces, no le tocó hacer el almuerzo. Tienes el privilegio de bendecir a la familia o bendecir tu propia vida con la obra de tus manos, con lo que has aprendido, con los talentos, porque cocinar es un talento. Cocinar es una destreza que Dios te da. No todos sabemos cocinar bien como tú. Entonces, esos talentos, esas destrezas que Dios te ha dado, bendice a Dios con tus destrezas.
esas destrezas que tú puedes practicar con mucho amor. Si tú haces tus alimentos con amor y no sale una hoja de vida, pues entonces pones ¿cómo comenzó Krebs? Esos restaurantes que vemos con largas filas, con dos estudiantes que estaban terminando su carrera, vieron hacer unos crepes, unas arepuelitas ahí, y tuvieron la idea. Y pusieron esas arepitas, las rellenaron de cosas, y ¿quién es hoy crepes? A nivel internacional. ¿Por qué? Por la destreza, las habilidades de las manos, los pensamientos, y posiblemente no sabemos si la guianza de Dios para hacer eso. Pero tú y yo, las destrezas que tenemos, las habilidades que tienen para vender, las habilidades que tienen para decir. ¿Cuántas personas viven de hablar, de dar conferencias? ¿Cuántas personas, tú y yo, que sabemos hablar, si predicamos el Evangelio, cuántas personas pueden ser salvas? Y esta mañana, o hace un momento, cuando oraba nuestra hermana Claudia, ella fue y trabajó y con sus habilidades pintó las paredes. Y ella muy humilde, no, deme tanto. Y el Señor le dice, no, usted es dueña de su trabajo, yo soy dueña de mi plata, entonces le voy a pagar tanto. Le valoró más de lo que ella valoraba su trabajo. ¿Quién le dio la gracia? Dios. Porque Dios sabía de qué tenía ella necesidad. Entonces, así es Dios con nosotros. Entonces, que esa sea una forma de tomar buenas decisiones, que esa sea nuestro propósito de ayuno, nuestro propósito de adoración, que sea vivir de una manera que produzca más y más frutos de justicia, frutos espirituales, porque la justicia es espiritual. Entonces, frutos que no es solamente evitar el pecado. Señor, ayúdame para no pecar. No, no es solamente evitar el pecado, sino reflejar el carácter de Cristo. Cristo no perdía oportunidad. Un día caminando por una calle, iba de un pueblo al otro. Y guiado por Dios, guiado por su corazón, cambió de camino. No tenía que pasar por Samaria, pero pasó por Samaria y se encontró allí a una mujer. ¿Para qué? Para hacerle reconocer su pecado y que se acercara a tomar vida, agua de vida que saciara su sed. Eso podemos hacer tú y yo. Vamos por el camino, pero ahí en el camino encontramos a ese necesitado, a esa samaritana. Porque acuérdese también del que estaba, el que se cayó, el que estaba herido, y vino esta persona, este samaritano, el buen samaritano, y lo curó. No sabemos si cruzando una calle, ayudando a un viejito a pasar una calle, a una mujer embarazada, a una mujer con un coche, ayudándole a cruzar una calle, no podemos decirle, Dios tiene un propósito para tu vida. No perdamos la oportunidad. Yo doy gracias a Dios, porque cada vez que yo tengo una oportunidad, ayer me contrataron para hacer unas entrevistas, una capacitación. Y las personas que estaban ahí conmigo, les di la capacitación que me pidieron hacer. Pero les presenté a Cristo y les dije, en estos momentos, y mire que yo no tengo una Biblia en mis manos, ni estoy abriendo mi celular, pero con lo que yo tengo en la mente, yo le puedo mostrar a usted el camino para tener una vida eterna en el reino de los cielos y el camino para tener una vida en el infierno con Satanás. Usted elige. Yo lo único que puedo es presentarle la palabra, presentarle la oportunidad de salvación. Pero la decisión de dónde vas a tener la eternidad es tuya. Y en eso yo me demoré 5 minutos con 12 personas. Favor de Dios. Aproveché la oportunidad que me estaban pagando para hacer una capacitación y anuncié el Evangelio. Eso tenemos que hacer tú y yo. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Que ya se salven es decisión de su vida, porque tienen que confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y que si creen pueden ser salvos. Pero yo hice mi parte. Lo demás, le dije, yo estoy disponible. Ustedes tienen acceso a unos líderes que le pueden colaborar. Y ahí estaba el líder. Ahí quedó la palabra puesta con su líder que me contrató. Ya es su responsabilidad. Ya yo libré mi responsabilidad. Como dicen, me lavé las manos. Que si me llaman y dicen que necesitan que les colabore, claro, les colaboro y les muestro el camino. Pero ya hice mi parte. Con 12 personas ayer me estaban pagando para dar una capacitación. Eso podemos hacer.
donde estemos. Y si no nos están pagando, comprando las papas, si nos dan la oportunidad, les hablamos del Evangelio. No siempre podemos porque a veces están ocupados con 20 personas atendiéndolas. Y antes es de afán que nos atiendan a nosotros, gloria a Dios. Pero aprovechemos bien el tiempo para dar esos frutos de justicia, para que abundemos, seamos llenos de frutos de justicia a través de Jesucristo para la gloria de Dios. Entonces, busquemos y apliquemos esta oración del apóstol Pablo, de Filipenses capítulo 1, versos 11, 9, 10 y 11, para que nuestra vida sea una verdadera vida, llena del amor y el fruto de discernimiento, de sabiduría para la gloria de Dios. Entonces, revisémonos y hagamos lo que tenemos que hacer. La gloria es para Él. Y Él nos va a decir si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Pero busquémoslo para la gloria de Dios. No nos esperemos a probar qué va a decir Dios de nosotros. Todos los días, no son cositas del fin de semana. Por eso es que a muchos de los creyentes nos llaman cadochos. Cada 8 días hacemos las cosas. No, es un eterno orar sin cesar, un eterno ser agradecidos. Y la forma como somos agradecidos es sabiendo la bendición que tenemos de la salvación, compartirla a otros. Como hacemos las viejitas. Cuando nos dan una aromática que nos hizo para algo, vamos anunciándolo a todo el mundo. ¿Tiene dolor de tal? Yo tenía eso y me dieron esta bebida. Tenemos la salvación, la vida eterna. Anunciemos ese regalo maravilloso que es Jesucristo a través de las redes, a través de oración en las calles, cuando Dios nos cambia el camino, cuando Dios nos permite subirnos en un transporte que no estábamos buscando, lo que sea. Pero hagámoslo para la gloria de Dios y que nuestra vida tenga ese reflejo y nuestro diario hacer, nuestra oración, nuestra adoración sea esos propósitos. Que podamos tomar buenas decisiones, que tengamos un conocimiento profundo, un amor profundo basado en la verdad de Cristo, un discernimiento para tomar buenas decisiones y vivir de una manera que produzca frutos de justicia, frutos espirituales para la gloria de Dios. Damos gracias a Dios y hoy digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy aquí, dispongo mi vida, dispongo mis manos, dispongo mi boca, mis ojos, mi cuerpo, mis pies, para que los uses para tu gloria. Llévame por el camino de la perfección, por el camino donde tú tienes las oportunidades de salvación. Y aquí estoy yo, como dijo el profeta. Como dijo aquel hombre: heme aquí, envíame a mí. Mientras tenga vida, Señor, tengo oportunidad de anunciarte y aquí está mi boca. Gracias, Señor, porque quiero estar preparada y lista para cuando vengas por mí, como dice el apóstol Pablo en este capítulo, hasta el día de Jesucristo. Señor, aquí está mi vida hasta el día que tú vengas por mí. Úsala para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.